Como toda película, un cortometraje empieza desde la idea. Una idea para una historia que vas a escribir en formato de guión cinematográfico. Esta fase se llama la escritura, y como no te puedo enseñar teoría de guión, me limitaré a darte unos consejos. Primero, y ese es de los más importantes, tu cortometraje debe ser una historia que se pueda y se deba contar en un cortometraje. Tu historia no debe ser una historia enorme de largometraje que intentes comprimir en un corto. Hay historias que se cuentan en largometraje, hay historias que se cuentan en serie y hay historias que se cuentan en corto. Usa una de esas. Como lineamiento, recuerda que una página de guión equivale más o menos a 1 minuto de película. Lo siguiente es escribir. Para escribir en formato de guión deberás primero buscar cuál es ese formato, pero hay algunos programas y aplicaciones que ya están hechos para esto que te van a facilitar mucho el trabajo. Cuando escribes para cine, escribes en voz activa y en presente. Tampoco escribas pensamientos internos de los personajes de manera literaria. Puedes usar la voz en off, pero te recomiendo que no la sobreutilices. En general, cuando escribes en guión, estás escribiendo lo que vas a ver y escuchar en la película. En cuanto a estructura, lo más normal es que empieces con estructura aristotélica de 3 actos. Aunque un método que funciona muy bien para cortometrajes es usar los primeros 2 actos y dejar el tercero fuera para más suspenso, pero eso ya es decisión tuya. Por último, te dejo aquí en pantalla algunos libros que son esenciales para cualquiera empezando en escritura de guión. Aunque el guión es para muchos la parte más importante de una película, porque si el guión es malo, la película jamás va a funcionar. Para mí la parte más importante de una producción es la preproducción. La preproducción es la que te asegura que el resto de tu proyecto vaya a funcionar y vaya a funcionar de la manera más fluida posible. Lo primero que tendrás que hacer es conseguir el crew o el equipo. Esas son las personas que te van a ayudar. Recuerda que estamos en un presupuesto bajo o nulo, entonces lo más probable es que vayas a tener que recurrir a amigos o compañeros de estudio para que realices tu proyecto. Los roles vitales para un rodaje son el productor, el director, que probablemente seas tú, el director de fotografía, el director de arte, el sonidista y talento, que son tus actores. Si puedes, e intenta poder, consigue algunos asistentes para dirección y para producción, porque créeme que los vas a necesitar. Una vez tienes el crew, toca hacer el desglose del guión. Esto es básicamente leer tu guión y traducir todo lo que ves ahí en cuanto a locaciones, vestuarios, personajes, props y efectos a necesidades. Necesidades que significan dinero y recursos. Con esto ya tienes una lista de cosas que tienes que conseguir para poder realizar tu corto. Y por supuesto está el tema de los recursos. ¿De dónde saco el dinero para mi corto? Lo primero es que es esencial que hagas un guión que se sostenga más en la historia que en presupuestos altos en cuanto a efectos y ese tipo de cosas. Pero en cuanto al resto, lo mejor es que consigas lo más que puedas de esa lista de necesidades. Hacer cine es caro, pero no imposible. La parte divertida, la producción o el famoso rodaje, cuando vamos a filmar o grabar nuestro grandioso cortometraje. Pero antes de llegar al set, tenemos que tener preparadas unas ciertas cosas que nos van a ayudar muchísimo cuando estemos grabando. Nuestro plan de rodaje y nuestro storyboard. El storyboard es extremadamente útil para exprimir y ahorrar recursos y para tener una previsualización de nuestro corto. No tienes que saber dibujar bien ni nada, lo único que necesitas es delimitar el plano y las acciones y personajes visibles en dicho plano. Cuando llegues a set con tu storyboard ya vas a saber qué hacer, vas a saber dónde poner la cámara y un montón de otras cosas que te quitarían tiempo si no los hubieras planeado desde antes. El plan de rodaje es un documento que haces después de storyboard, en el que se especifica el orden en el que se van a grabar o filmar los planos de tu storyboard. El orden no es siempre el orden cronológico del guión, sino que se hace por el orden que sea mejor para la producción y el que la haga fluir mejor. Por ejemplo, no vas a grabar primero un plano en el que tu personaje se rapa el pelo para después grabar uno en el que se supone que todavía tiene pelo. Ya que estás en set, deben asegurarse de seguir el plan de rodaje, montar el equipo y setear la iluminación. Si no tienes una cámara profesional, no te preocupes, puedes usar tu teléfono celular como una cámara. Hoy en día, los celulares graban de manera excepcional. Lo que sí es importante es el equipo que afecte directamente la percepción del espectador. Debes de recordar que como director, tú diriges con la cámara. Tu espectador es la cámara. Si grabas un plano con cámara en mano o usas un tripié, el sentimiento es diferente para el espectador. Analiza películas que te gusten y observa cómo la cámara, a través del movimiento y los encuadres distintos, narran de manera distinta. Te recomiendo mejor invertir en un buen equipo de sonido que en una cámara. Créame, un espectador puede aguantar una imagen que no sea de resolución 4K, pero no va a aguantar un sonido madreado en el que no se te entiendan los diálogos. Ya que tienes todo preparado y dirigiste a tus actores, sale la claqueta, corre sonido, corre cámara y acción. Una vez terminamos el rodaje, toca el proceso de postproducción. Esa es la parte en la que agarramos todo el metraje que conseguimos en el rodaje y lo unimos y le damos forma a nuestra película. La primera parte de este proceso es el montaje o la edición. Esto lo podemos hacer en programas como Adobe Premiere Pro. Editar puede parecer una tarea complicada, pero no debemos verla como un trabajo pendiente por hacer, sino como la oportunidad para darle vida a nuestro cortometraje. Seguro han escuchado el dicho de que una película se escribe 3 veces, en el guión, en el rodaje y en el montaje. Y eso es completamente cierto, porque cuando estás en el montaje suele ocurrir que se te ocurren nuevas maneras de cortar, editar, de unir o cambiar el orden de las cosas que simplemente no habías considerado antes. Por eso normalmente se recomienda que el editor
productor no sea la misma persona que el director, pero si tú eres el que va a dirigir y editar, te tengo un consejo enorme. No te enamores de tu metraje. Tienes que editar en función de que la película funcione. Si hay algún plano o alguna escena que simplemente no queda, córtala, la tienes que quitar. Y después de esto viene el diseño sonoro, la parte más importante de toda la postproducción. Créame, no por nada se llaman artes audiovisuales. La manera en que yo lo veo, el montaje es cuando unes todas las piezas de la obra, pero el diseño sonoro es el pegamento que une todo de manera cohesiva. El sonido es un tema súper extenso, pero por el momento solamente tomen estos consejos. Sincronicen bien su sonido directo con la claqueta y de verdad, por favor, no abusen de la música. Utilicen ambientes, efectos sonoros, ritmo y su imaginación para narrar con el sonido. Busquen bibliotecas de sonido gratis en internet, desde YouTube hasta algo más específico como freesound.org. Eso es muy bueno. Una vez terminen su postproducción, exporten su proyecto y voilà, tienen su primer cortometraje.